La vida política en las Indias bajo los Austrias. Punto número 1. La adhesión de la República Indígena. La doctrina española de que el Estado se integra por dos elementos, la corona o rey y el pueblo o comunidad, se traslada también a América, solo que aquí debe adaptarse a circunstancias diversas de las europeas. Preciso es recordar que la población americana estaba formada fundamentalmente por dos grupos étnicos y culturales diversos, el indígena y el español, con lo que cabe distinguir aquí dos comunidades o, entre comillas, repúblicas, como se dice en los documentos de entonces. Los componentes de la, entre comillas, república indígena, por su evidente inferioridad de cultura, fueron sometidos a un régimen de protección y quedaron al margen de la actividad política general. Pero además se les respetó sus usos y costumbres jurídicas, siempre que no fueran contra la religión católica y las leyes españolas, y se les permitió elegir sus propias autoridades. La condición de ser racional y libre del indio es amparada por la ley y defendida por teólogos y misioneros, a despecho de la crueldad y codicia de muchos. Si alguna vez la corona decreta la esclavitud contra un grupo aborigen, es porque considera que éste ha quebrantado la fidelidad antes prestada al rey. Y aquí hay que subrayar el hecho de que los monarcas españoles no se contentaron solo con la donación pontificia para sentirse señores de las Indias, sino que buscaron en ellas la adhesión voluntaria de sus nuevos súbditos. La tradicional doctrina hispana de que el poder emana como fuente inmediata del pueblo tiene también su aplicación tratándose de la, entre comillas, república indígena. Pese a su deficiencia e ingenuidad, el, entre comillas, requerimiento que por primera vez trajo a América Pedarias Dávila y que Pedro de Valdivia dio a conocer a los habitantes de Chile, involucraba no solo un testimonio de los títulos teológicos jurídicos alegados por el monarca castellano para mandar en las Indias, sino también el deseo de conseguir la voluntaria sujeción de los aborígenes a su soberanía. Este propósito de obtener el libre consentimiento de los naturales como medio de constituir legítimamente el poder es algo que se repite en diversas formas a lo largo del siglo XVI, en todo el continente. Así, en 1557 Juan Velázquez logra, mediante negociaciones, la obediencia al rey de los pobladores de Atacama. En 1577 Rodrigo de Quiroga, el de los de Arauco, y en 1593 don Martín García Oñez de Loyola, el de los indígenas de Concepción e Imperial. Si esta adhesión fue en realidad espontánea y no arrancada por la presión o el miedo, queda por verse en más de una ocasión, pero es indudable que en muchas oportunidades se creyó sinceramente haberla obtenido con toda limpieza. La sorpresiva muerte infligida por los araucanos en 1598 al gobernador Oñez de Loyola dio, por ejemplo, ocasión a que hasta defensores sinceros de los indígenas estimaran que debía castigarse con la guerra y la esclavitud por haber quebrantado la fidelidad antes prestada al monarca. Punto número 2. La, entre comillas, República de los Españoles. La República de Españoles poseyó asimismo en las Indias características especiales. Aquí no existía ni tradición ni vida municipales como en España. Las ciudades, con todo su régimen y estructura jurídicos, fueron un trasplante europeo realizado por los colonos. La concepción medieval de los tres estamentos que se agrupan en cortes para hacer sentir la voz de la comunidad no se prolonga a América. Los reyes que habían logrado vencer a la arisca nobleza castellana tomaron las mayores precauciones para que en las distantes Indias no se generaran un nuevo poder señorial. Entre comillas, por el derecho de conquista se consideraba como realengo toda la tierra ocupada virtualmente por los naturales. El rey repartía, según su voluntad,
esa tierra a los conquistadores y pobladores. Legalmente no existía en Indias ninguna propiedad territorial privada que no hubiera concedido o confirmado el monarca. No podía resurgir en el Nuevo Mundo la presura que se había usado en los primeros siglos de la reconquista peninsular, es decir, la ocupación de tierras abandonadas que se hizo por la iniciativa privada sin ningún título legal. Si la política de los reyes no logró evitar la formación de latifundios en Indias, el hecho de que la fuente originaria del derecho de propiedad fuera la corona impidió constituir dominios sobre los que la habitan y dar nacimiento a señoríos con jurisdicción propia. La calidad nobiliaria aparejó en el Nuevo Mundo solo ventajas de carácter honorífico y no eximió al poseedor de ciertas cargas. La gente llana se halló, por su parte, libre del pago de pechos, lo que vino a constituir un aliciente para poblar en tierras de América y escalar en ella con rapidez un mayor rango social. Los premios a los conquistadores y sus descendientes se otorgaron con mucha cautela. La encomienda indiana involucraba legalmente para el beneficio solo la cesión por el rey del tributo que un grupo de indígenas le debían en su calidad de súbditos, pero no llevó consigo ni la entrega de las tierras de estos, ni la pérdida de su libertad, ni la más mínima renuncia por el monarca del derecho jurisdiccional sobre ellos. La corona estaba resuelta asimismo a impedir que la aristocracia locales quisieran extremar el papel de los municipios. Los agentes del rey procuraron siempre sortear los intentos de convocatoria a cortes o juntas intermunicipales en las provincias indianas, convencidos de que el espíritu levantisco que en ellas latía podía encontrar en tales reuniones peligrosos estímulos. Y tenían razón los monarcas y sus representantes para pensar así, pues la improvisada casta nacida en América, al calor de la gesta gloriosa de la conquista, no disimulaba su intento de querer aprovechar la enorme distancia que les separaba de la corte para sostener y acrecentar sus pretensiones hegemónicas y autonomistas. Los arrestos de libertad se confundían casi con los primeros pasos españoles en el Nuevo Mundo y encontraban en la constitución del poder municipal el medio más efectivo para hacer valer los derechos de la comunidad frente a la corona. Recuérdese el empeño con que Francisco Roldán y demás sublevados de la Isabela en 1498 rechaza la condición de colonos y exige la calidad de vecinos, con todas las preeminencias y ventajas que a este título otorgaba el derecho castellano. Tráigase asimismo a la memoria la actitud revolucionaria del Cabildo del Darién, que desconoció la autoridad de Fernández de Enciso y ungió gobernador a Vasco Núñez de Balboa, y añádase aún como más revelador el caso de Hernán Cortés, que para sacudir la dependencia del gobernador de Cuba promueve la fundación de la ciudad de Veracruz y recibe de su cabildo el mando, libre de otra subordinación que la del rey. En este caso, Cortés, que antes sólo ostentaba una mera autoridad delegada, la obtiene ordinaria de la comunidad jurídicamente constituida. Ella, considerando insuficientes los poderes de Cortés y además tiránica la autoridad de Diego Velázquez, el delegante, nombra al titular que legitimante ha de ejercerla. Tercer punto, el Cabildo de Santiago. No es otro el proceso que se advierte en Chile en los albores de la colonización. Aquí, como en la Nueva España, el pueblo hará sentir sus derechos políticos desde el primer momento. Apenas fundada la ciudad de Santiago e instituido el Cabildo, órgano jurídico adecuado para expresar el sentir de la comunidad, se ofrece a Pedro de Valdivia el cargo de gobernador. La circunstancia, en similar
a la de Cortés. Valdivia ha llegado del Perú con autoridad delegada de Pizarro y aspira a ejercerla en plenitud. La noticia de la muerte de don Francisco es una coyuntura favorable para realizar esta ambición. Por otra parte, el rey está lejos y no puede proveer de inmediato a las necesidades de este extremo del mundo hispánico. La comunidad, por medio del cabildo, su órgano de expresión, determina quién ha de ejercer el poder mientras el monarca resuelva en definitiva. Un día de mayo de 1541, encontrándose en la flamante ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, el procurador del cabildo requirió en nombre de la comunidad a Valdivia a aceptar el cargo y repitiendo la escena medieval de los nobles que alzaban al monarca sobre el pavés. Se levantaron los dichos señores alcaldes y regidores y todo el pueblo junto, y arremetiendo al dicho señor teniente, le tomaron y lo levantaron en los brazos contra su voluntad, y le llamaron electo gobernador en nombre de su majestad. Valdivia se resiste varias veces a aceptar el gobierno, no porque le repugne, sino por mera táctica diplomática. Pero entre las razones que alega para rehusar el mando nunca invoca la posible incompetencia del cabildo para otorgárselo. Por el contrario, en una de sus respuestas subraya expresamente este derecho diciendo a los ediles: yo creo que pueden vuestras mercedes hacer lo que hacen por el poder que su majestad da a sus cabildos, y ellos están en su nombre para proveer las cosas que tocan a su servicio, y cuando en definitiva acepta el cargo, en un discurso muy calculado y astuto dirigido a todo el común reunido, el conquistador de Chile declara someterse al parecer unánime de éste, pues se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. La convicción de que la comunidad determina al titular del poder, porque Dios, al entregarle en abstracto la soberanía, le ha permitido en su nombre ejercer tal derecho, pareciera fluir de los términos de ese aforismo. Lo corriente es que el gobernador reciba su investidura del rey, pero, aunque su título arranque de tal origen, no por eso se halla libre de vínculos jurídicos con el cabildo. Después de todo, el gobernador es un representante, una prolongación de la persona del monarca, y sobre él deben pesar también las obligaciones de la corona para con la comunidad. Así como el pacto entre ambas se perfeccionaba con el juramento de los reyes ante las cortes de cumplir las leyes divinas y humanas, y sólo después de este requisito recibían el poder del pueblo, el gobernador de Chile debía ajustarse a un trámite similar ante el Cabildo de Santiago, para ser reconocido como legítima autoridad. Hasta Pedro de Valdivia debió acatar este ceremonial, cuando regresó del Perú con nombramiento de gobernador por su majestad. Esa misma corporación que antes le confiriera espontáneamente el poder interino, le regateó su reconocimiento en propiedad mientras no se hubo sometido a las prescripciones consuetudinarias. El primer título constitutivo de la soberanía había caducado y el nuevo, de origen real, necesitaba de la ratificación del pueblo. De ahí que el procurador de la ciudad pidiese al cabildo el 17 de junio de 1545 que recabara de Valdivia juramento. Primeramente que su señoría guardara los mandamientos reales y nos mantendrá en paz y en justicia en nombre de su majestad. Otro sí, que guardará y mantendrá su señoría todas las libertades, franquezas, privilegios, gracias y mercedes que su majestad manda se guarden e que gocen los caballeros hijos dalgo y todas las otras personas que descubren y conquistan y pueblan tierras nuevas. Otro sí, que guardará su señoría y consentirá que goce esta ciudad, vecinos y moradores de ella, de los términos jurisdicción que les fueron señalados y dados al tiempo de la fundación de ella, y que les dará,
y guardará y acrecentará propios, ejidos, dehesas y baldíos. A igual que Valdivia, los demás gobernadores que llegan al país con nombramiento real han de subordinarse a este trámite que simboliza el pacto del monarca con el pueblo. El Cabildo de Santiago, cabeza del Reino de Chile, improvisa grandes puertas e imitación de los burgos medievales y fuera de ellas instala una mesa sobre la cual se coloca un misal. Allí aguardan los concejales al gobernador y las puertas no se abren a su paso hasta que jura sobre el libro santo que guardará a esta ciudad todas las libertades, franquicias y extensiones que hasta entonces le habían sido otorgadas. De seguro el momento de mayor influencia política del Cabildo de Santiago es el que sigue inmediatamente a la muerte de Pedro de Valdivia. Conforme a la tradición castellana, considera él en esa oportunidad que el poder ha revertido al pueblo por la desaparición del titular, y en cuanto órgano de expresión jurídica de la República ejerce el gobierno en cuerpo. Por un breve tiempo designa capitán general y justicia mayor a Rodrigo de Quiroga y en amplio gesto democrático consulta por pregón a los vecinos sobre la conveniencia de este nombramiento. Frente a las rivalidades por el mando de Francisco de Aguirre y Francisco de Villagra, se esmera en ser imparcial y si bien acepta revestir al último del carácter de capitán general para librar a los colonizadores del alzamiento indígena, salva las apariencias presentándose impelido por la fuerza a dar este paso. Con diplomacia y sentido jurídico, libra al reino de una guerra civil similar a la que se ensangrentó el Perú y ejerce el mando político hasta la llegada a Chile, en 1557, del gobernador Don García de Mendoza. Esta oportunidad de detentar la plenitud del poder político no volverá a presentársele al Cabildo de Santiago, pues la instalación de 1609 de la Real Audiencia entregará a este cuerpo por el Ministerio de la Ley el desempeño de los gobiernos interinos. Pero si los cabildos pierden en el siglo XVII las posibilidades del ejercicio del poder político, conservan siempre el papel de fiscalizadores del mismo, al punto de incitar, como lo veremos más adelante, a la deposición de los gobernadores tiránicos. Punto número 4. Los estatutos jurídicos de indios y de españoles. A diferencia de las constituciones contemporáneas que definen y enumeran ordenadamente las garantías de los ciudadanos, en el derecho indiano de los Austria no se encuentra una exposición sistemática de las mismas. Esto no significa, sin embargo, que los súbditos carecieran de toda protección frente al poder político. La idea, por demás arraigada de un derecho natural, ponía fuerte cortapisa a las demasías del monarca y al abuso de las leyes, y éstas, considerándose una concreción de los principios de aquel, iban más a buscar aplicaciones concretas a sus normas que a definirlas de manera abstracta y sistemática. No obstante, es posible reconstruir a través de la legislación casuista, de preferencia agrupada en el cedulario de Diego de Encinas, de 1596, y en la recopilación de las leyes de los reinos de Indias, de 1680. Tanto el estatuto jurídico de que gozaron los súbditos de la República Indígena como el que tuvieron los integrantes de la República Española. Podemos señalar entre las principales garantías de los indígenas las siguientes. 1. Libertad personal en régimen de protección. Se reconoce al indio el carácter de persona libre y de súbdito de la corona, solo por excepción y durante un tiempo. Los araucanos prisioneros de guerra fueron condenados a la esclavitud por estimarse que habían violado la fidelidad jurada al rey. Aunque sujetos de derecho, los indios, por su menor cultura, se consideran incapaces, relativos y como tales sometidos en sus actos y contratos a un régimen de protección. La tasa de Esquilache de 1622 instituyó un protector general para todo el reino de Chile y uno para cada uno de los 5 corregimientos en que se dividía su territorio.
2. Derecho de residencia. Se garantiza la libre erradicación de los indígenas, prohibiéndose por expresas normas de Carlos V sacarlos de sus tierras y llevarlos a España, pena de 100.000 maravedís y destierro perpetuo de las Indias, y a las autoridades americanas dar licencia para ello, pena de privación de oficio. 3. Libertad de movimiento. Por Real Cédula de Carlos V del 17 de octubre de 1544 se concede a los indios la libertad de cambiar de domicilio y sacar de uno a otro sitio sus ganados y muebles. 4. Libertad de trabajo. El indio tiene derecho a contratar libremente sus servicios y percibir un salario en remuneración. La tasa de Esquilache dispuso para Chile que la duración de los contratos de trabajo era de 1 año, renovable a voluntad, y decretó normas especiales para las labores domésticas de las minas y de los campos. 5. Libertad de comercio. Por sucesivas reales cédulas de Carlos V de 1521, 1523 y 1534 se prohibió a los españoles forzar a los indios a comerciar con ellos. 6. Derecho de propiedad. En las ordenanzas dictadas por Carlos V en 1523 se dispone que no se puede privar a los indios de sus propiedades sin que primero se les pague su valor. 7. Libertad de matrimonio. Fernando el Católico en 1514 y Felipe II en 1556 garantizaron a los aborígenes el derecho a casarse libremente con indios o con españoles. Por su parte, los pobladores de Chile de origen español gozaron bajo los Austria de las siguientes garantías fundamentales. Primero, derecho a la adecuada administración de justicia. La legislación castellana aplicable en Indias dejaba sin efecto toda carta real que ordenare matar o prender a alguien, despojarle de sus bienes y suspender o sobreseer procesos pendientes, disponiendo que el acusado fuese oído y juzgado previamente. Como una aplicación del principio de que nadie puede ser detenido sino por justa causa y para ser puesto a disposición del tribunal competente, el Cabildo de Santiago, que ejercía funciones judiciales, consagró, por acuerdo del 10 de agosto de 1606, la obligación del alcaide de la cárcel de darle cuenta de los presos que tenía bajo su custodia. En fin, el tratadista indiano don Juan de Solorozano Pereira consagra el principio de que los jueces no pueden despojar a nadie de lo que les pertenece sin oír a las partes, porque ni aun al príncipe, si no es de potestad absoluta, le es lícito privar a nadie de hecho de su posesión, y aunque por ello no le podamos hacer reo, le juzgamos como a despojador para lo tocante al amparo y restitución del despojado. Segundo, libertad de correspondencia y derecho de petición. Desde los comienzos de la colonización, Fernando el Católico garantizó de manera expresa la libre correspondencia de los súbditos de ultramar con la corona y el derecho de estos de quejarse de los abusos de las autoridades. El interceptar o violar la correspondencia fue sancionado con pena de destierro perpetuo de España y de las Indias. Felipe II, en Real Cédula, dirigida al Marqués de Cañete, virrey del Perú, de 14 de septiembre de 1592, urge con severas penas a que se respete la inviolabilidad de la correspondencia, como medio de que los vasallos, sin temor, puedan hacerle llegar libremente sus quejas. Además, las ciudades de Chile enviaron con frecuencia procuradores a Lima y a la corte española para dar a conocer la opinión de sus vecinos en los asuntos de mayor gravedad. Así, en los problemas derivados de la aplicación del régimen de encomiendas y del sistema defensivo u ofensivo de la Guerra de Arauco, que originaron largos debates y constituyeron la preocupación central del siglo XVII. La corona escuchó el parecer de los súbditos de Chile a través de sus procuradores. Tanto por la correspondencia particular y oficial,
como por la voz directa de sus agentes, la comunidad ejerció indudable influencia en la orientación de las normas legislativas dictadas por el rey para Chile. Tercero, derecho de enervar la ley injusta. Ya el derecho castellano aplicable a América disponía en la ley 238 de estilo que el derecho natural deja sin efecto la ley escrita, que lo contraría, haciendo primar las normas objetivas del derecho sobre el abuso del legislador, posición que antes había consagrado la ley 31 del título 18 de la partida tercera al estampar que, contra derecho natural, no debe valer privilegio ni carta de emperador, rey ni otro señor. En la legislación especial para Indias se advierte que las autoridades y los derechos están gravemente obligados a cumplir las leyes de la corona, pero en determinados casos pueden no hacerlo sin salirse para ello de la obediencia debida a la suprema autoridad. Tal ocurre cuando las leyes contienen vicios de obrepción o de subbrepción, esto es, en el caso de haber sido dictadas por ignorancia o falseamiento de los hechos, o cuando de su cumplimiento se sugiere escándalo conocido o daño irreparable. En todas estas circunstancias es lícito suspender la aplicación de la ley y suplicar ante el rey su enmienda. La conocida fórmula "se acata pero no se cumple", que resume esta actitud, está lejos de haber significado, como algunos lo creen, una burla a las órdenes reales, favorecida por la distancia y sí, en cambio, el ejercicio de un recurso que la misma legislación consagraba para salvaguardia de los derechos de los súbditos y freno de la autoridad mal empleada de los reyes. Cuarto, derecho a participar en los beneficios, cargos administrativos y funciones públicas. En general, la ley no contemplaba diferencias entre peninsulares y criollos para proveer los cargos y beneficios de las Indias. Si alguna excepción hace la ley a esta igualdad genérica, es para favorecer a los naturales de América. Así, el goce de encomiendas estaba reservado a los descendientes de los conquistadores y en la provisión de los beneficios eclesiásticos debía preferirse a los oriundos del Nuevo Mundo. Es verdad que para los cargos de las audiencias la ley dispone expresamente que no se llenen con gente del mismo sitio y prohíbe que los que lo desempeñen se casen allí y tengan algún arraigo. Pero estas medidas, lejos de ir en perjuicio de los criollos, que podían ser nombrados en audiencias en otra jurisdicción, aseguraba a los pobladores la recta administración de la justicia, librándola de intereses e influjos familiares. Más adelante habrá ocasión de referirse a la forma práctica de que en Indias se repartían los cargos entre peninsulares y criollos. Quinto, derecho a recurrir contra los abusos de la autoridad. Todo funcionario estaba sujeto al término de su mandato al juicio de residencia, en que se averiguaba su conducta y se oían las deposiciones que en su contra quisieran hacer españoles o indios de cualquier categoría social, sin esperar el término del mandato del funcionario. Los súbditos podían provocar de manera extraordinaria el juicio de residencia y obtener que se le indemnizaran los perjuicios sufridos. Sexto, derecho de rebelión, fundado en el derecho natural que, de acuerdo con la legislación castellana, primaba sobre la ley positiva. Se hizo valer en diversas ocasiones el derecho de rebelión contra las autoridades tiránicas. El grito proverbial fue entonces el de «Viva el rey, muera el mal gobierno», equivalente al «se obedece pero no se cumple», frente a la ley injusta. En uno y otro caso se salía por los fueros del derecho esencial violado, dejando siempre a salvo la indiscutida fidelidad al monarca. Muestra de esta actitud fueron las rebeliones contra el virrey de Nueva España, Marqués de Güeldes, en 1624, y contra Francisco de Mendiola, gobernador del Paraguay, en 1691. También en Chile, en 1655, el pueblo de Concepción, asqueado del nepotismo de don Antonio de Acuña y Cabrera, y frente al desastre a que había conducido uno de sus cuñados, el ejército de Arauco, se sublevó
al grito tradicional y en cabildo abierto depuso al gobernador y alzó en su sitio a don Francisco de la Fuente Villalobos. Quinto punto, el regionalismo y la querella de criollos y peninsulares. Desde su llegada a América, el colonizador se vincula fuertemente al nuevo suelo y deja atrás en el recuerdo y hasta en el afecto la cuna originaria. Pedro de Valdivia llega a decir al César Carlos que su interés no es comprar un palmo de tierra en España, aunque tuviese 1.000.000 de ducados, sino arraigarse a él y sus descendientes en Chile. En las Indias se trasplanta así la tendencia regionalista española, y pronto aquí, como en la península, triunfa el particularismo local, la patria chica. Solo la persona del rey queda como nexo fuerte con la metrópoli, como mantenedora de la unidad de una familia desparramada por distantes latitudes. No es que el colono de América niegue conscientemente su condición de español, es que un impulso natural le hace sentirse antes que español, peruano, quiteño, chileno. Cuando Pedro de Oña publica en Lima su Arauco Domado en 1596 y hace recuerdos de Chile y de su gente, no olvida consignar con satisfacción que todo eso lo sabe porque es de la patria mía. Cuando Alonso de Ovalle llega hasta Roma enviado por la provincia chilena de la Compañía de Jesús, siente la necesidad de hablar de su extremo e ignorado terruño y publica en 1646 en La Ciudad Eterna su histórica relación del Reino de Chile, que no es una obra científica de erudición, sino el desahogo poético de un corazón preñado de nostalgia. Este apego amoroso al suelo natal, este triunfo de la patria chica sobre el sentido unitario de nación, trae como inevitable consecuencia en el indiano un desapego hacia lo foráneo que puede derivar en hostilidad cuando el extraño viene con ánimos de suplantarle. Ya Pedro de Valdivia notificaba a Carlos V en 1545 de que se guardase de enviar de España o del Perú capitán que me perturbe, porque la tierra está tan vidriosa que se quebraría y el juego no se podría tornar a entablar en la vida. Y el cronista Fray Reginaldo de Lizarraga ha conservado una escena que habla por sí sola en la convicción que asistía al fundador de Chile de que cortesanos sin heroísmo vendrían a quitar a los herederos de sus aguerridos compañeros de armas el fruto de sus sudores. Preguntando por estos últimos, luego de fundada la ciudad de Valdivia, cuál era la razón de encontrarse tan mustio y callado, contestó: la causa de parecer triste es que se me ha presentado aquí, ahora, que están en Valladolid los niños en las cunas y otros que se andan paseando y pasearán por ella muy pintados, con medias de aguja y zapatos acuchillados, que han de venir a gozar de nuestros trabajos y nuestros hijos y nietos han de morir de hambre. 100 años después, un escritor criollo, don Francisco de Pineda y Bascuñán, iba a condolerse del desgobierno de Chile, atribuyéndolo a que el poder lo ejercían voraces e inescrupulosos peninsulares y jamás un hijo de la tierra. Llegó a recordar que cuando Dios amenazó al pueblo de Israel con castigos, le señaló entre ellos el que se vería regido por forasteros. Grandes deberían ser, a su juicio, las culpas de los chilenos, para que fueran asimismos castigados con superiores extraños, forasteros, jueces y enemigos. Estas expresiones las vertía Pineda Bascuñán poco después de concluido el atropellador gobierno de don Francisco Meneses y a menos de 4 lustros de la deposición del nepotista don Antonio de Acuña y Cabrera por un cabildo abierto. El recuerdo de estos deficientes mandatarios movió sin duda la pluma dolorida del autor del Cautiverio Feliz, pero su juicio es demasiado absoluto y generalizador y no se compadece por el testimonio de los diversos cronistas del siglo XVII, que salva la calidad de la mayor parte de los gobernadores de Chile en esa época. Así, de Alonso García Ramón, que muere en 1610, en la completa indigencia, dice Diego de Rosales que era hombre magnífico en las distribuciones a la gente de guerra, liberal con los pobres y con todos afable, y fue tan amado de todos que su muerte causó general sentimiento.
De Alonso de Rivera, que fallece asimismo en el ejercicio del gobierno, en 1617 dice Ovalle que era este gran capitán, grande en todo, en su sangre, en su valentía, en su nombre adquirido con tan grandes hazañas en la guerra de Europa, antes de pasar a las de Chile, y en la buena traza y disposición de su acertado gobierno. Como su predecesor dejaba a su familia en la mayor pobreza, sobre don Lope de Ulloa y Lemus, que al igual que los anteriores muere en el ejercicio del cargo en 1620, abundan los juicios favorables de sus contemporáneos por su gran probidad y delicadeza en los manejos de la hacienda real. Altamente honrosa es la opinión que consigna el cronista Tecillo de don Francisco Lasso de la Vega, y también muy digna la que da Rosales del Marqués de Baides. La memoria del gobernador don Martín de Mujica quedó ligada a su gran caridad con los pobres. En fin, acerca de don Pedro Porter Casanate, el cronista Rojas Fuentes dice que fue un ministro muy vigilante y celoso del real servicio y bien común. Si la cerrada crítica de Pineda Bascuñán al gobierno de los forasteros se estrella contra los abundantes testimonios de la época y no puede acogerse como valedera, sirve, en cambio, como muestra del resentimiento que por entonces albergaban los criollos por la posposición de que se sentían objeto en el desempeño de los cargos públicos. El mismo Pineda Bascuñán reconoce que existe malquerencia entre chilenos y peninsulares, y aunque su razón le hace afirmar que no participa en esta actitud, su inconsciente no le permite librarse de ella. Por algo se queja de que en los últimos 50 años no se ha visto ocupado en los oficios mayores de sargento mayor y maestre de campo general ningún hijo de la patria, que son los oficios más preeminentes de la milicia. Y añade que si alguna vez se llamó a algún criollo para ejercerlos, fue solo para salvar un momento difícil, pues luego de desaparecer el obstáculo le cambiaron al instante. No obstante, él era ya maestre de campo general desde hacía 3 lustros, cuando escribió estas líneas, y ejercía por entonces el gobierno de la plaza de Valdivia. Cualquiera que fuese la circunstancia personal de don Francisco de Pineda, es indudable que en su obra apuntó un hecho en esencia verdadero, sea que por la distancia y las difíciles comunicaciones con la corte, los hijos del reino de Chile no lograban ser oídos en sus pretensiones burocráticas, con la misma pertreza que los aspirantes peninsulares próximos al monarca. Sea que por la escasa población del país y su menor núcleo ilustrado, la corte hallase pocos chilenos aptos para confiarles funciones administrativas, eclesiásticas y militares de gran responsabilidad. Sea que por la carencia de cátedras de derecho en Chile resultara difícil que se proveyese en un natural de este reino una plaza de togado, a menos que hubiese ido a Lima a hacer sus estudios. Que el nacimiento en Indias fuese objeto de menosprecio y tenido en nota de inferioridad por algunos españoles engreídos, el hecho es que a lo largo de los siglos XVI y XVII los chilenos solo escalan por excepción los cargos más representativos. De 34 gobernadores que tuvo Chile en esas centurias, 3 fueron criollos y de ellos uno chileno, el interino Diego González Montero. Entre los 19 obispos que regieron en la misma época las 2 sedes chilenas se encuentran también 3 criollos, pero todos forasteros. A manera de débil compensación, algunos hijos de la tierra sobresalen fuera de ella, como don Francisco de Andía y Larrázábal, marqués de Valparaíso, que ejerció el virreinato de Navarra, y fray Alonso Briceño, que fue obispo de Nicaragua y de Caracas. Eran, por ventura, los naturales de las Indias personas desprovistas de toda cualidad para asumir responsabilidades directivas. No parece que así fuera, pues hay testimonios imparciales que acreditan sus buenas prendas. Alonso González de Nájera, peninsular que militó 6 años en las guerras de Arauco y que en 1614 recogió por escrito agudas observaciones sobre la vida chilena, habla con admiración de los criollos, subrayando que sus hazañas yacen olvidadas, aunque en la guerra muestran el valor que ignora nuestra España, y añadiendo que son
de claro ingenio y de ilustres y altos pensamientos liberales y generosos, y acertados cultivadores de las letras, como dan de ello testimonios aquellos pocos a quien las armas han dado lugar a profesarlas. Por su parte, el notable jurista madrileño don Juan de Solorozano Pereira, que luego de servir en la Audiencia de Lima, vuelve a la corte a ocupar una plaza en el Consejo de Indias y preparar la recopilación de las leyes indianas, no solo lleva consigo la persuasión de que los criollos son aptos para el ejercicio de las funciones públicas, sino que se les ha mirado con injusto desdén, olvidando que son verdaderos españoles, iguales a los peninsulares en derecho. Con calor los defiende de los ataques y generalizaciones despectivas de que suelen ser objeto, y haciendo eco del parecer de otros autores, reclama la preferente provisión en ellos de los cargos civiles y eclesiásticos de las Indias. Da como razones que aconsejan la prelación de los naturales las siguientes. Primero, se puede probablemente entender que serán más aptos para los ministerios referidos por el mayor amor que tendrán a la tierra y patria donde nacieron, mientras los extraños, porque no aman las Indias ni piensan perseverar en ellas, solo tratan de disfrutárselas. Segundo, por la pericia del idioma o lengua que hablan los indios de la misma tierra, la cual maman en la leche los nacidos en ella, y la aprenden tarde y mal los que vienen de afuera, porque los criollos pocas veces consiguen en España premio alguno por sus estudios, méritos y servicios. Y si también se sintiesen privados de los que pueden esperar en sus tierras, y que se los ocupaban los que van de otras, podrían venir a caer en tal género de desesperación que aborreciesen la virtud y los estudios, pues pocos hay que los siguen sin esperanza de alcanzar por ellos alguna honra, premio y utilidad.